¿Cuáles son los mejores equipos para cada héroe en Clash of Clans y en qué equipos deberías invertir tus minerales? ¿Qué combinaciones de equipos comunes y épicos son las más poderosas en este juego? Todo lo veremos en este video. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy con un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les genera muchísimos interrogantes y es acerca de qué equipos debo mejorar en mi aldea, cómo gastar bien mis minerales en todos estos equipos que tengo a mi disposición para no ir a desperdiciarlos de pronto en un equipo que no me represente tanto beneficio, en vez de invertirlos de pronto en algún equipo que sí me represente un beneficio a largo plazo o en una combinación de equipo que sí me sirva. Así que haremos un ranking héroe por héroe de qué equipos se usan más y son mejores para que tú sepas cuáles son los más poderosos y les puedas invertir desde antes y desde niveles bajos para que vayas ya maximizando los equipos que se usan también en los niveles superiores, como aquí en Ayuntamiento nivel 16, para que no le inviertas a un equipo que después de pronto no te vaya a servir. Comenzaremos con el Rey Bárbaro y aquí en el cuarto nivel voy a poner los equipos que menos recomiendo. Ojo, esto no quiere decir que sean inservibles, simplemente que los otros son mejores, y aquí pondré el Bárbaro Títere y el Vampigote, y como les dije, pues no es porque ellos sean malos, sino porque hay combinaciones mucho mejores para tu Rey Bárbaro. Los bárbaros del Títere pueden morir de un catapultazo o por un conjunto de explosivos y puedes perder su beneficio, y el Vampigote a veces funciona muy bien, a veces no tanto, en especial en los niveles mayores de Ayuntamiento donde hay monolitos e infernos en modo único que pueden fritar a tu Rey Bárbaro en segundos, además de que hay muchas otras defensas mucho más fuertes que hacen que tu Vampigote no sea tan efectivo en estos niveles, así que no vale la pena invertirle desde el principio si después vas a dejar de usarlo. En el siguiente nivel, en este conteo, son las botas de terremoto, las cuales son geniales en niveles inferiores de Ayuntamiento. Sin embargo, estas botas son un poco condicionales, ya que funcionan muy bien cuando se activan dentro de la aldea enemiga en el centro y cuando tienes compartimentos pequeños y compactos. Sin embargo, a medida que las aldeas son más grandes en los niveles superiores, vas a tener aldeas mucho más grandes y el beneficio de las botas terremoto no va a ser tan grande porque las aldeas van a seguir creciendo y creciendo, pero el radio de las botas terremoto se va a mantener constante, así que vas a perder su valor a medida que vayas subiendo de nivel tu aldea, así que por eso quedan en esta posición. En el nivel 2 de equipos voy a poner el Balón Punzante, que es un equipo que hace muchísimo daño y te puede librar de muchas defensas de un solo disparo. Sin embargo, va en esta posición primero pues porque es épico y te va a pedir muchísimos minerales estelares y brillantes para poderlo subir de nivel, sino que además es algo impredecible, no puedes controlar muy bien hacia dónde va a ir el balón, lo cual pues hace que sea un poquito difícil planear con anticipación con este equipo. Sin embargo, tiene un aumento de daño y de vida increíbles que podemos ver en esta pantalla de aquí, y esta es la razón por la cual pues yo te recomiendo este equipo específicamente. Sin embargo, pues no le gana a los otros equipos que voy a poner en primer lugar, donde voy a poner el Guantelete Gigante, que es un equipo definitivamente fuertísimo porque no solo le aumenta el daño que hace el Rey Bárbaro, sino que además el Rey Bárbaro va a poder hacer daño de salpicadura, va a poder con un solo golpe destruir varias defensas o estructuras, incluso ejércitos de esqueléticos, de brujas o de trampas de esqueleto, y eso va a ayudar muchísimo a que tu rey se deshaga de grandes pedazos de compartimentos de la aldea enemiga muy rápido. Además de eso, hay una reducción en el daño que recibe tu Rey Bárbaro, haciendo que resista mucho más durante estas incursiones. Y como si eso fuera poco, pues también tiene autocuración por segundo, es decir, este equipo hace de todo y claramente sobrepasa el beneficio de los otros equipos que tenemos disponibles. Lo único malo de este equipo es que es épico, así que te demorarás mucho en maximizarlo, pero vale la pena conseguirlo si aún no lo tienes y estás dispuesto pues a gastarle 1500 gemas para comprarlo al mercader. El otro equipo que pongo en este primer lugar, y ustedes ya lo deben adivinar, es el Frasco de Furia, que primero me encanta, que es el modo más efectivo de aumentarle el daño y la velocidad a tu Rey Bárbaro, aumentándolo incluso más de lo que podrías hacerlo con un hechizo de furia a nivel máximo o más rapidez que un hechizo de aceleración. Pero esa no es la principal razón por la que me gusta este equipo y la pongo tan alto dentro de la escala. La verdadera razón por la que califico este equipo tan alto dentro de nuestro conteo es que tiene una sinergia increíble con el Guantelete Gigante. Dado que usar ambos equipos juntos, el rey golpea muchas más veces por la aceleración del frasco, con el beneficio del daño de salpicadura y el aumento
aumento del daño del guantelete, así que el rey hace un roto gigante en la aldea enemiga y ninguna combinación de dos equipos hace tanta sinergia como estos dos. Lo segundo que me gusta de este equipo es que lo puedes ir maximizando de una vez desde ayuntamiento 8 para que desde el principio le puedas invertir tus minerales y sepas que lo vas a usar a largo plazo en tu aldea. Así que este sería entonces mi recomendación para el rey bárbaro. En el caso pues de que no quieras usar equipos épicos para tu rey, ya sea porque no quieras gastarle gemas o los minerales extra, mi recomendación sería que usaras la gema de furia con el vampigote o la gema de furia con las botas de terremoto. Bien, ahora vamos con la reina arquera, que es nuestro siguiente héroe, y en el último lugar de este conteo vamos a colocar la flecha gigante, que a pesar de que me encanta y es un equipo muy divertido de utilizar, su efectividad baja muchísimo en los niveles superiores. En ayuntamiento 9 es muy útil porque puedes destruir muchísimas defensas con ella, pero en ayuntamiento 16 solo rompe torres de arqueras que no estén mejoradas o funcionadas, y también los sopladores no más, así que ya no es tan valiosa como en los niveles inferiores. Así que mi recomendación es no invertirle tanto a este equipo. En el tercer lugar está la arquera títere, que tiene la ventaja de que hace que la reina haga mucho más daño por segundo y que además de eso se cure bastante al activar su habilidad. Entonces, aparte de las arqueritas que hace, pues se cura y aumenta el daño por segundo. Sin embargo, no lo posiciono tan alto dentro de nuestro conteo porque estas arqueritas también son de doble filo, pueden activar alguna trampa o llamar la atención de alguna catapulta que te destruya a tu reina arquera, que puede estar baja de salud, o perderse por completo el efecto de las arqueritas que salen ahí simplemente con algún golpe de alguna cosa de daño con salpicadura. Te puede ser muy útil este equipo si te gusta hacer caminatas de héroes, pero pues no soy muy fan de usarlo. En el lugar número 2 vamos a poner la curandera títere, que es excelente porque le da a la reina una habilidad de autocuración por segundo, así que tu reina se va a demorar mucho más en caer, además que pues las sanadoras la van a ir protegiendo, y además me gusta que el nivel de las sanadoras es ligado al nivel del equipo, no al nivel que tengas las curanderas en tu laboratorio, así que este equipo lo recomiendo mucho. Y ya para el primer lugar, los equipos de primer lugar para la reina arquera, supongo pues que ya lo adivinaron, estaría primero el frasco de invisibilidad, que me gusta muchísimo, primero pues porque es uno de los equipos que tú obtienes apenas desbloqueas a la reina a nivel 9, así que desde el principio le puedes ir invirtiendo en este equipo y vas a saber que esos minerales les vas a sacar provecho en los niveles superiores. Lo segundo es que el frasco de invisibilidad te puede salvar de un ataque que vaya a matar a tu reina, le va a dar como una segunda vida a tu reina antes de morir. Eso sí, asegúrate de que en la pantalla de ajustes y más ajustes tengas activado las habilidades automáticas de tus héroes para que antes de morir se dispare la habilidad automáticamente y no vayas a perder a tu reina sin querer queriendo. Y el otro equipo que vamos a poner en primer lugar va a ser la flecha congelada. Este junto con el guantelete gigante es el único equipo épico que coloco de primer lugar para la reina arquera o para el héroe correspondiente, y es increíblemente poderoso este equipo porque bloquea infernos en modo único o puede evitar que monolitos destruyan a tu reina arquera si los alcanza a golpear. Además que el efecto enlentecedor de esta flecha congelada, si la reina está protegida por golems o por otras tropas, hace que tenga como un rol de apoyo mucho mayor a las defensas que están recibiendo el daño, enlenteciendo las defensas, haciendo pues que esta combinación de la flecha congelada con el frasco de invisibilidad sea la mejor opción para tu reina arquera, en mi opinión. Eso sí, pues en caso de que no quieras gastarle gemas comprando esta flecha al mercader por 1500 gemas, pues mi segunda opción dentro de las combinaciones de equipos para la reina arquera sería entonces que pues no usaras la flecha congelada, pero usaras el frasco de invisibilidad con la curandera títere, o si no te gusta y quieres que la reina se cure más durante la caminata, pues podrías usar las arqueras títere. Diciendo esto, seguimos con nuestro tercer héroe, que en mi opinión es el más difícil de todos, porque el centinela, en verdad todos los equipos que tiene son muy buenos, así que es difícil tomar una decisión en cuál es mejor que otro. Así que entiendo si de pronto ustedes no están de acuerdo con la manera en cómo yo voy a clasificar estos equipos, así que háganme saber abajo en los comentarios pues ustedes qué opinan. Dentro de los equipos del centinela no voy a poner un cuarto lugar, voy a irme de una al tercer lugar y voy a poner la gema vital. Este equipo la verdad es muy útil porque pues es de los primeros equipos disponibles que tienes para el centinela, pero yo lo pongo aquí como últimas opciones, como el menos mejor, porque igual es un muy buen equipo, y esto es porque solo es útil con tropas que son de mediano tamaño, es decir, funciona muy bien con valquirias, con montapuercos
o con tropas que puedan morir relativamente fácil, pero que con el aumento de los puntos de vida pues puedan sobrevivir, como en este caso aquí el conjunto de explosivos. Sin embargo, debido a que este equipo tiene un aumento de vida que puede ser hasta el 100%, pues con tropas pequeñitas no funciona muy bien, porque por ejemplo un aumento de 100% a la vida de un esqueleto pues no es tanto, la verdad, y además de eso pues no es tan efectivo con tropas grandes como los dragones, los golems o las titanías, porque el aumento de puntos de vida máximo está limitado. En este caso, por ejemplo, aquí 725 puntos de vida máximo, por lo cual pues no te vas a necesitar de usarlo y llevar por ejemplo un ejército de dragones o montadragones, porque pues no les va a aumentar el 100% de sus puntos de vida. Así que por eso este equipo queda en el tercer lugar. En el segundo lugar tenemos primero la gema de furia, que es un equipo común que también podremos tener desde Ayuntamiento 11 y que pongo por encima de la gema vital, ya que es muchísimo más versátil que este otro equipo, y además pues porque podemos usarlo para apoyar tropas tanto grandes como pequeñas. Es decir, vas a poder hacer que tus montapuercos, tus valquirias hagan más daño, pero también va a funcionar muy bien con dragones, titaníes o yetis, que son tropas más grandes. Además, esta gema de furia va a funcionar muy bien para las caminatas del centinela, porque no solamente este equipo le da más daño a tu centinela y va a hacer más daño en la caminata y va a destruir más rápido las defensas enemigas que vaya atacando desde una esquina, sino que además va a enfurecer a las sanadoras que van detrás del centinela, de modo tal que este centinela se va a curar mucho más rápido, va a ser mucho más efectiva la caminata, y por lo tanto este es otro beneficio y otro uso que le podemos dar a este equipo. Además, la pongo también en el segundo lugar porque hace una sinergia muy favorable con otro equipo que voy a poner en este nivel, que es la bola de fuego, que es el único equipo épico que tiene el centinela en este momento, pero que tiene el beneficio que, así como la gema de furia, también le aumenta el daño al centinela. Así que vas a tener un efecto doble, una sinergia con la gema de furia, porque ambos equipos le van a subir el daño por segundo a tu centinela, haciendo pues que las caminatas también sigan siendo mucho más efectivas. Además de que una vez el centinela ha destruido las primeras líneas de defensas con su rayo a medida que va entrando, sobre todo si lo emparejas también con la medusa furiosa, pues vas a poder usar la bola de fuego para darle a los compartimentos centrales, destruyendo defensas claves y ayudándote a hacer la limpieza de algún compartimiento de algún lado de la aldea mucho más fácil, y ayudarle a tus tropas a guiarlas bien hacia el centro de la aldea enemiga y hacer un funneling mucho más efectivo. Posteriormente, también en el nivel 2 de los equipos del centinela voy a colocar el libro curativo, que me parece genial para proteger tus tropas una vez hayan recibido bastante daño, y no lo pongo de número 1 porque su beneficio es más notorio en ejércitos que se basen en llevar muchísimas tropas, como muchos montapuercos, muchas valquirias, mineros, en fin, que se vayan a beneficiar de su efecto curador de área para tener más tropas dentro de su círculo y beneficiarse más de una curación mucho más amplia y que afecta a muchas más tropas al mismo tiempo. Una de las desventajas de este equipo es que para obtenerlo vas a tener que esperar hasta el ayuntamiento nivel 13, es decir, vas a tener que completar el ayuntamiento 11 y 12 antes de poder acceder a este equipo, así que vas a tener que estar mucho más avanzado antes de poder empezar a subirlo de nivel. Sin embargo, pues lo coloco de segundo, además porque hace una sinergia muy buena con el equipo que voy a poner en el número 1, que es el tomo eterno, que definitivamente creo que es el mejor equipo para el centinela, dado pues que la habilidad de hacer invencibles a tus tropas funciona con cualquier ejército. No importa qué ejército estés usando, la habilidad del centinela siempre te va a ser útil para proteger las tropas a medida que vayan entrando a la aldea enemiga, y eso te va a ayudar a que todo tu ejército logre pasar a través de áreas de muchísimo daño y puedas completar tu ataque. Además de eso, algo que me encanta es que este equipo lo vas a tener apenas llegues a ayuntamiento nivel 11. Con tu centinela vas a poder tenerlo de una vez y poderlo subir de nivel desde ya, desde un nivel muy temprano. Así que fijo van a ser minerales bien invertidos y que vas a poder disfrutar hasta los niveles superiores de ayuntamiento a largo plazo. Teniendo en cuenta eso, pues mis combos favoritos de equipos para el centinela, y para que tú mires cuál es el que más te serviría para apoyar a tus tropas, yo pondría en primer lugar el combo del tomo eterno con el tomo curativo, ya que estos dos equipos juntos te van a permitir que tus tropas entren hasta el centro de la aldea, te esperes un poco y actives ambos libros en el centro de la aldea enemiga, de modo tal que mientras tus
tus tropas son inmunes al daño, se van a estar curando también. Eso va a hacer que no desperdicies nada de la curación que vas a estar haciendo. Ninguna de tus tropas va a morir, así que cada punto de vida que cures vas a poderlo recuperar completamente y no vas a desperdiciar nada del efecto protector y curativo que estás haciendo. Además, pues que este combo te va a ser útil prácticamente con cualquier ejército, sobre todo en ataques spam o incluso en ataques sirios. El segundo combo que yo sugiero es el combo de la bola de fuego con la gema de furia. Como ya les dije, pues funcionan muy bien porque ambas le aumentan el daño al centinela, y pues si te gusta hacer caminatas, pues puede funcionarte bastante bien. Otro combo interesante, pues si todavía no eres ayuntamiento 13 y no vas a tener todos los equipos del centinela, sería pues el combo del libro eterno con la gema de furia, que también es muy versátil y te va a servir muchísimo. Diciendo esto, pues pasamos con nuestro último héroe, que sería la luchadora, que también tiene muy buenos equipos, todos son muy efectivos, así que no quiero darle a ninguno el cuarto lugar. Y voy a comenzar entonces en el puesto 3 con el escudo letal, que a pesar de que es un equipo bastante divertido y que nos asegura daño directo a las defensas que estén más lejanas, sin importar la distancia a la que estén estas defensas, le aporta también a tu luchadora un aumento de vida significativo. Y pues que pongo en el tercer lugar, no porque sea malo, sino porque las otras opciones también son mucho mejores. Pero si te gusta el efecto que hace la luchadora cuando lanza el escudo y asegurar esas últimas defensas al final del ataque, pues es una recomendación igual muy buena que lo uses. En el segundo lugar voy a poner al títere montapuercos, que es uno de mis equipos favoritos personalmente, pero desafortunadamente no está en el top para esta luchadora, porque a pesar de que genera 9 unidades e incluso le recuperan bastante salud, y además de eso la hacen invisible por un segundo, lo cual pues puede ser muy útil si nuestra luchadora está luchando contra una torre de infierno en modo único o la está disparando un monolito. Generalmente pues estos montapuercos son alcanzados por el golpe de una catapulta o mueren por la explosión del ayuntamiento, así que no estoy tan seguro que siempre sea tan efectivo, porque puedes perder los montapuercos muy fácilmente. También en el número 2 de los equipos está la gema de vida, que a pesar de que es una forma de curar prácticamente más de la mitad de la vida de tu luchadora y de que le da un aumento al daño también, pues a mucha gente todavía no le convence, pero a otras personas a las que sí les gusta usarlo muchísimo, y la pongo en el lugar número 2 por encima del escudo letal, incluso porque este aumento del daño y de la vida de la luchadora hace que sea más versátil y puedas beneficiarte prácticamente en cualquier escenario de ella. Así que mi recomendación es que una vez actives a la luchadora cuando llegues a ayuntamiento 13, es que le inviertas más a la gema real que al escudo letal. Habiendo dicho esto, pues también en el número 2 voy a colocar a la lanza cohete, que es el equipo épico de la luchadora, y a pesar de que es muy poderosa y la puedes usar para destruir muchas defensas enemigas, pues esta se usa más que todo cuando quieres destruir defensas a distancia, es decir, cuando estás atacando alguna defensa específica. No siempre es tan efectiva, y además que te obliga a activar a tu luchadora al principio del ataque, lo cual pues no es muy bueno, porque generalmente la luchadora es mejor rematando hacia el final del ataque, destruyendo las últimas defensas que quedan en pie. Y en general esta lanza cohete funciona muy bien con el escudo letal, digamos es como el combo que se usa, dado que el escudo letal va a habilitar algunas defensas al principio cuando lo actives, y después de eso pues la lanza cohete va a terminar de destruir las defensas que queden y las vas a poder destruir de un solo disparo. Lo malo de la lanza cohete, pues como buen equipo épico, es que obviamente te va a pedir muchísimos minerales para que la subas de nivel, así que eso también es algo que está en contra si tú no juegas gastando dinero en el juego o no haces tantas guerras de clanes. Así que finalmente el equipo número 1 para la luchadora va a ser la gema de aceleración, al menos en el momento en que grabamos este video. Lo único malo de este equipo, al menos en mi humilde opinión, es que vas a tener que ser ayuntamiento nivel 15 para poderlo activar, así que vas a tener que pasar muchos niveles sin tener este equipo para poder acceder a él. Sin embargo, la habilidad de acelerar a la luchadora, que se mueva más rápido y además dispare más veces por segundo, va a hacer que el aumento del daño de la luchadora sea hasta de un 232% extra adicional, según mis cálculos, lo cual pues puede ser la diferencia entre fallar un ataque o sacar las 3 estrellas con esas últimas defensas que puedan quedar. Además de eso, pues puedes enfurecer a tu luchadora mientras está acelerada y aumentará aún más todo el daño que ella vaya a hacer una vez actives su habilidad y termine de limpiar la aldea enemiga. Además de eso, pues este frasco de aceleración, por acelerar a tu luchadora, puede ayudarte a que termine de limpiar esas últimas cosas que quedan de la aldea enemiga y no pierdas por tiempo. Teniendo en cuenta todo eso, mi recomendación de combinaciones para la luchadora, si eres por ejemplo ayuntamiento 13, pues puede que no tengas más opción que el escudo letal
junto con la gema real, pues si no estás dispuesto a invertirle a algún equipo épico, pero si estás dispuesto a meterle algo de dinero o gastarse las gemitas y los minerales, pues la combinación del escudo letal y la lanza cohete pues es también muy bien. En Ayuntamiento 14 mi recomendación sería la gema vital con el títere montapuercos. Si estás gastando así tengas la lanza cohete, me parece que esta combinación es mucho más superior. Y en el Ayuntamiento 15 en adelante mi combinación favorita y que me ha servido muy bien es el montapuercos títere junto con el frasco de aceleración. Y de pronto pues sé que hay algunas personas que no les gusta esta combinación porque la luchadora cuando se acelera puede ir por delante de los montapuercos y exponerse a que le hagan daño y morir antes que los montapuercos. Sin embargo, por experiencia me he dado cuenta que esta combinación funciona muy bien para terminar de limpiar las últimas defensas enemigas y te puede sacar el pleno mucho más fácil. Así que espero que les haya quedado claro este tema para saber qué equipos usar con tus héroes, pero no sirve mucho si no los subes de nivel rápido, así que te recomiendo ver este video donde te muestro cómo ganar más minerales y administrarlos de una mejor manera para que tus equipos puedan subir de nivel mucho más rápido, y adicionalmente te puedes suscribir aquí. Muchas gracias por ver, recuerden código Joe en la tienda, like y suscribirse y chao chao chao.